Recibí un whisky de mi hija, pero se lo di al suegro y se puso a temblar sin decir nada. Nunca imaginé que el regalo que mi hija me envió por mi cumpleaños terminaría temblando en las manos del suegro y que su silencio, en lugar de un brindis, fuera el principio de algo oscuro. La caja llegó sin firma, envuelta con papel simple. Solo 2 palabras en la tarjeta. ¡Feliz cumpleaños! Pero reconocí su letra al instante. 3 años sin hablar, y de pronto, un whisky. Justo el trago que me prohibieron después del infarto. Pensé que era una señal de reconciliación, así que decidí compartirlo con mi compadre, el suegro de mi hija. Pero cuando dio el primer sorbo, su rostro cambió de color. Temblaba. No dijo una palabra. En ese momento entendí algo. Ese whisky no era un regalo, era un mensaje, y el silencio de mi hija significaba mucho más que distancia. No sabía que ese trago estaba hecho para mí, y que esa noche alguien quería verme morir. Yo nunca he sido de celebrar mis cumpleaños. Después de los 60, los años se sienten más como estaciones que como festejos. Pero ese octubre amaneció distinto. Había viento fresco, olor a tierra húmeda y el sonido de los gallos del vecino rompiendo el silencio del amanecer. Esa mañana, cuando abrí la puerta para barrer el patio, vi una caja pequeña sobre la reja. Estaba envuelta con papel dorado, el tipo que se usa en las bodas, y llevaba una etiqueta blanca con letras cuidadas. Para mamá. Con cariño, Elisa. Tardé unos segundos en reaccionar. Elisa, mi hija. La misma que no me llamaba desde hacía 3 años. La misma que me dejó de hablar después de aquella discusión absurda, cuando le dije que su marido me parecía más interesado en el dinero que en el amor. Mis manos temblaron un poco. El papel era grueso, perfumado con ese aroma caro que ella siempre usaba. Dentro había una botella de whisky importado, de esas que solo se ven en vitrinas o en casas donde sobran los billetes. Y una nota más. Pensé que ya era hora de brindar por todo lo que superamos. ¡Feliz cumpleaños, mamá! No lloré, pero sentí un nudo en el pecho. Después de tanto silencio, ese gesto me pareció una tregua. Una manera suya, torpe pero real, de decir perdón sin pronunciarlo. La coloqué sobre la mesa, justo donde la luz del sol caía como una bendición. No bebía desde hacía una década, desde que mi esposo, Ramiro, murió de cirrosis. Pero el brillo del cristal me hipnotizaba. Había algo simbólico ahí, una reconciliación en forma líquida. Esa tarde vino a visitarme don Aurelio, el padre de Julio, mi yerno. Un hombre amable, viudo, con quien a veces tomaba café en el corredor. Al verlo, recordé el whisky y le dije: «Mire, don Aurelio, mi hija me mandó esto por mi cumpleaños, pero yo ya no tomo. ¿Por qué no lo compartimos usted y yo?» Él rió, levantó las cejas y respondió: «Si es regalo de una hija, seguro sabe bien». Fui por 2 vasos. El hielo crujió al caer. El líquido dorado brillaba bajo la lámpara como si guardara un secreto. Aurelio tomó el primer sorbo con gusto, pero en menos de 10 segundos su rostro cambió. Sus manos empezaron a temblar. El vaso resbaló de sus dedos, golpeó el piso y se quebró en 1000 pedazos. «¿Don Aurelio?», dije acercándome. Su respiración era corta, irregular. La piel se le puso gris. Quiso hablar, pero no salió ni una palabra. Solo ese temblor, ese silencio espeso y el sonido de mi propio corazón acelerado. Llamé a emergencias. Mientras lo subían a la ambulancia, supe que algo estaba terriblemente mal. Y entonces, como si el destino quisiera clavar el mensaje, mi celular vibró. Un número desconocido. Contesté. Era la voz de Elisa. «¿Recibiste mi regalo, mamá?» «Sí, pero se lo di al suegro de Julio y ahora está en el hospital». Silencio, ni una respiración al otro lado, solo un murmullo, casi imperceptible. Entonces, no era para él. La llamada se cortó. Me quedé mirando la botella sobre la mesa. El tapón seguía en su lugar, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo sabía. Ese regalo no traía reconciliación. Traía un mensaje, uno que aún no entendía, pero que me heló el alma. Salí al patio y respiré hondo. El aire olía a humo y lluvia. Y mientras las sirenas se alejaban, comprendí que mi hija no había vuelto para abrazarme. Había vuelto para algo más. Algo que, a partir de esa noche, empezaría a perseguirme. La ambulancia se llevó a don Aurelio con un chillido que cortó el patio en 2. Yo me quedé con los vidrios del vaso en las manos.
como si juntar pedacitos sirviera para armar una explicación. Cerré la llave del portón y me limpié las palmas sobre el delantal. Temblaban. El whisky seguía sobre la mesa, quieto, brillante, inocente como una moneda encontrada en la calle. En el hospital de San Alejandro, el aire olía a cloro y café recalentado. Me pasaron a una sala de espera angosta, con sillas de plástico que parecían no haber conocido un cuerpo cómodo en su vida. Un médico joven con acento serrano me preguntó qué había pasado. Le conté. El sorbo, el temblor, el silencio. Tomó nota sin levantar la vista. ¿Bebió algo más?, dijo. Solo eso, respondí y tragué saliva. Fue un regalo. Antes de que pudiera decir de mi hija, vi entrar a Julio, mi yerno, con la camisa mal abotonada y el rostro quebrado por el susto. Detrás, 2 pasos atrás, venía Elisa. Maquillaje perfecto, coleta alta, un suéter beige que no dejaba adivinar si tenía frío o miedo. ¿Qué pasó, suegra?, preguntó Julio, agarrando el respaldo de la silla como quien se agarra de un borde de piedra en un río crecido. Tomó un sorbo de whisky y empezó a temblar. Llamé a la ambulancia en cuanto... Me interrumpí porque la palabra temblar volvió como una ola y me dejó sin aire. Elisa no preguntó por don Aurelio, no preguntó nada, solo dijo: ¿Abriste la botella? El médico regresó con una camilla entrando por un pasillo. Nos pidió esperar. Julio caminaba de un lado a otro. Elisa se sentó, cruzó las piernas, miró el celular. Cuando la enfermera salió para informarnos que lo estabilizaban, a duras penas, me atreví a tocar el brazo de mi hija. «Hija», susurré, «¿por qué me llamaste justo después?» Alzó la mirada, seca. «Porque era tu cumpleaños. Necesito permiso para felicitarte». El tono no era de hija, era de juez cansado, de alguien que apunta una luz a los ojos para ver si parpadeas. Quise decirle, no era para él, pero me mordí la lengua. No delante de Julio. No delante del propio miedo. Nos dejaron verlo 5 minutos. Don Aurelio estaba pálido, con la boca entreabierta, conectado a máquinas que hacían un zumbido obstinado, como si el hospital respirara por él. Julio le tomó la mano y le habló al oído. Yo me quedé a la altura del pecho, escuchando el ritmo eléctrico que marcaba la pantalla. Elisa no se acercó. Se quedó en el marco, mirando de reojo el monitor, como quien mira un reloj que no quiere que dé la hora. Salimos. El médico dijo palabras técnicas que se me quedaron flotando. Tóxico, origen desconocido, observación. En recepción, preguntaron si queríamos dejar algún número de contacto. Elisa dio el suyo. Yo di el mío. Julio firmó papeles. Afuera, la tarde estaba gris. Puebla sabe ponerse gris con una elegancia que asusta. Los volcanes en silencio, las campanas a lo lejos. Un viento bajo que se mete entre los puestos de esquites como si buscara algo. «Voy a tu casa, suegra», dijo Julio. «Necesito ver esa botella». No pude decirle que no. Caminamos casi sin hablar. Elisa se quedó en el hospital. Julio apretaba los labios, con esa rabia de hijo que mira al padre convertido en carne ajena entre tubos. Al entrar a mi cocina, Julio se acercó a la mesa y levantó la botella al contraluz. El sello parecía intacto, pero en la esquina había una línea mínima, como de uña o de cuchilla mal cuidada. Lo vi porque yo sé mirar las cosas. He cosido suficiente para distinguir una puntada floja. ¿Abriste antes?, preguntó él. No, solo serví un vaso frente a don Aurelio, dije. Yo no tomo desde... Y la palabra Ramiro se me quedó atorada donde se quedan los nombres cuando una prefiere no invocarlos. Julio olfateó el pico. Yo me acerqué, también, whisky, pero debajo, apenas debajo, un aroma que no pertenecía, amargo, como si una hoja verde hubiera querido esconderse en el barril. «No la toques más», le pedí. «Si eso hizo daño, que lo vea un laboratorio». «¿Cuál?», dijo, duro. «Conozco a alguien, el profe Camilo, de la BUAP. Le debo un favor desde hace años». Julio asintió. Cuando estaba por guardar la botella, el teléfono fijo de casa sonó. Sonidos de teléfono fijo parecen traer noticias cargadas. Contesté. «Bueno, mamá», la voz. «Elisa, quédate en casa, no hagas llamadas. Yo me encargo». Silencio de mi parte. El tipo de silencio que se usa para medir cuánta locura tiene una frase. Luego colgué sin decir adiós. Julio me miró con una pregunta en los ojos que no me atreví a traducir. «Voy a ver a Camilo», dije,
y envolví la botella en una bolsa de mandado, de esas de plástico grueso con maíz estampado. Agarré también un frasco pequeño de mermelada vacía y con cuidado serví 2 dedos de whisky dentro por si se perdía el resto en el camino. El profe Camilo Rentería vive cerca de la 24 Sur, en una casa con bugambilias que se derraman como un mantel morado. Cuando le conté lo de don Aurelio, no hizo preguntas. A la gente decente no hay que darle instrucciones para ser decente. No soy perito, dijo, pero puedo hacer pruebas rápidas y oler con cuidado. Y puedo guardar la muestra y firmar que llegó cerrada, para lo que venga. Abrió el frasco y no lo acercó a la nariz. Lo dejó descansar, como si el líquido también tuviera algo que decir si lo dejas hablar. «Hay algo vegetal», murmuró. «No puedo confirmarte nada hoy, Lucía, pero esto no es solo whisky». Yo sabía que no. Mi cuerpo lo sabía desde que la voz de Elisa me deseó «feliz cumpleaños», sin la tibieza que usa el mundo cuando aún cree en los abrazos. Salí de la casa de Camilo con el recibo de entrada de la muestra y una copia de su firma. El cielo ya estaba oscuro. Las primeras luces de los puestos de chalupas parecían ojos que preferían no mirar nada. Compré un café aguado en un vaso de unicel, solo para tener algo caliente en las manos. De regreso, entré por la puerta lateral de mi casa. Cuando fui a dejar las llaves en el platillo, me detuve. El platillo estaba 2 centímetros más a la derecha. Sí, ya sé que suena exagerado, pero quienes hemos pasado décadas recogiendo cosas, sabemos cuándo algo no duerme en su sitio. Fui al basurero. Lo abrí sin respirar. No era que esperara encontrar una calavera, estaba esperando no encontrar nada. Y eso encontré. Nada. El papel dorado, ausente. La etiqueta con «para mamá», ausente. La bolsa transparente donde había envuelto la botella al principio, ausente. Todo lo que una mano cuidadosa habría querido borrar. Me senté. Respiré por la nariz, lenta. El pánico es ruidoso, siempre lo supe. Y el miedo tiene hambre de errores. Me levanté, fui al cajón de hilos, saqué uno blanco, delgado, y un pedacito de cinta transparente. Pegué el hilo a ras del marco de la puerta principal. Otro en la puerta lateral. No atrapa a nadie. Solo deja que la casa me cuente si alguien la cruzó sin invitarlo. El celular vibró. Número desconocido. Dejé que pasara al buzón. Al minuto, escuché mi propia voz repitiendo la frase que acababa de escuchar. «¿No hagas llamadas? Yo me encargo». No dijo «te amo». No dijo «¿estás bien?». Dijo «yo me encargo», como quien se encarga de una fuga de gas o de un testigo que no conviene. Saqué un cuaderno de tapas duras. Escribí 2 columnas. Lo que sé y lo que puedo probar. En lo que sé, puse. Don Aurelio tembló después de un sorbo. Elisa llamó justo después. Dijo, «No hagas llamadas». La basura fue removida. Alguien conoce mis rutinas. En lo que puedo probar, puse parte de whisky en frasco con firma de recepción, Camilo. Botella sellada en bolsa, testigo Julio. Historial de llamadas, número desconocido. Horario exacto del episodio. Anoté la hora porque soy de anotar, 18:42. Médico de guardia. Nombre en el gafete. ¿Lo apunté también? No escribí, mi hija quiso matarme. Todavía no. Las palabras pesan distinto cuando las fijas en un renglón. Me preparé un té de manzanilla. No lo bebí. Fui a la recámara, abrí la ventana apenas para que el aire frío limpiara ese olor que se le pega a la casa cuando la casa tiene miedo. En Puebla, la noche tiene un modo de posarse sobre los techos como un gato enorme. Uno siente que late y que escucha. A las 10:15, escuché un coche detenerse frente a la reja. No miré por la ventana. Me quedé en la oscuridad del pasillo, con la espalda contra la pared, respirando por la boca. El motor se apagó. 1 minuto, 2, 3. Encendió. Se fue. La cuerda del marco seguía en su sitio. Fui a revisar la lateral. También. Volví a la mesa y con un bolígrafo que ya no pinta bien, pero que me negaba a tirar por pura fidelidad, subrayé una frase en la columna derecha. Esperar sin confiar. El teléfono fijo sonó otra vez. Contesté. Un ruido de fondo, pasos como de pasillo largo y la voz de Julio cansada. Suegra, lo pasaron a terapia intermedia. Está respondiendo. Gracias a Dios, dije, y el corazón me regresó al pecho. ¿Elisa? Se fue a casa. Dijo que mañana te llama. No le dije que no contestaría. No le dije que a veces el amor aprende a defenderse dejando de oír. Colgué. Me quedé un rato en la silla.
con las manos sobre la mesa, como cuando una está a punto de rezar y no sabe por dónde empezar. En la madrugada, el hilo de la puerta se movió por el aire que se cuela por cualquier rendija. Apenas un susurro. Yo ya estaba despierta. No por el hilo, por una idea. El veneno siempre está donde menos duele mirarlo, en el gesto bonito, en la palabra mamá, escrita con letra perfecta. Antes de que amaneciera, marqué un número que no usaba desde que Ramiro vivía, el de la fiscalía de la zona. Pedí hablar con alguien de guardia. Me pasaron con un agente somnoliento al que le temblaba la paciencia en la voz. Señora, si dice que hay un tóxico, llévelo formalmente, pero más le recomiendo no mover nada más. No voy a mover nada, dije. Ya movieron todo por mí. Colgué. Miré la botella, quieta en su bolsa. Le di la espalda. Fui a la puerta y con cuidado de cirujana que cosé la piel de un recuerdo, pegué otro hilo, más abajo, por si el primero se cansaba. El sol de Puebla se trepó, tímido por las paredes. La ciudad empezó a tablar con sus ruidos de siempre. Yo me serví el té de manzanilla que se había quedado frío. Lo probé. Sabía a nada. A veces, nada es una bendición. A veces, nada es el preludio de todo. Entonces, con el cuaderno abierto, escribí lo único que todavía no me atrevía a decir en voz alta. Si no era para él, ¿era para mí? Guardé la pluma y esperé a que el día, por fin, se atreviera a tocar la puerta. El amanecer me encontró sentada en la cocina, con la taza vacía entre las manos. La manzanilla se había enfriado y aún así no quise tirarla. Tenía miedo de escuchar el sonido del líquido cayendo al fregadero. Todo lo que cae últimamente me parece un aviso. A las 7 tocaron la puerta. 2 golpes cortos, secos. Miré el hilo, intacto. Me asomé por la cortina. Era Elena, la vecina que vive frente a la iglesia. Una mujer de trenzas apretadas que siempre sabe más de lo que debería. «Lucía, te vi las luces encendidas toda la noche», dijo. «¿Pasó algo? ¿Inventé la mitad de una verdad?» «Un susto con un amigo. Está en el hospital». «¿Don Aurelio?» «Vi la ambulancia ayer». Asentí. No quise alargarlo. Le ofrecí café. Mientras revolvía el azúcar, miró la botella dentro de la bolsa y preguntó. «¿Y eso?» «Un regalo», dije. «Bonito color». «Pero el color no dice la verdad», susurró. «¿Sabes? Mi hermano murió por un veneno que parecía miel». Guardé silencio. En México, la gente tiene la costumbre de convertir las advertencias en recuerdos personales. Cuando se fue, revisé los hilos otra vez. Nada roto. Pero el silencio se sentía más pesado que la noche anterior. A las 10 llegó el profe Camilo. Traía la bata colgada del brazo y ojeras de haber trabajado toda la madrugada. «Lucía», dijo en voz baja, como quien entra a una iglesia. Lo analicé. Dejó sobre la mesa un sobre amarillo con su letra inclinada. «Informe preliminar». No lo abrí. Lo miré a los ojos. «Dímelo tú», suspiró. «No es whisky puro. Encontré alcaloides derivados de tejo, mezclados con un neutralizante para que el olor no delate». ¿Tejo? Una planta muy tóxica. Con 2 miligramos basta para provocar arritmia. No se usa más que en laboratorios o con fines muy específicos. Me miró, buscando una reacción. ¿Quieres que avise a la policía? Negué con la cabeza. Todavía no. Camilo no insistió. Sacó un frasco pequeño, sellado. Esto es lo que sobró de la muestra. Guárdalo en lugar frío y seco. Y, Lucía, si alguien pregunta por mí, di que no me viste. Cuando se fue, me quedé con la frase «fines muy específicos», rebotando en la mente. Abrí el sobre. El papel olía a alcohol. Había términos técnicos que no entendía, pero una línea en negritas me clavó las uñas en el pecho. Sustancia letal ingerida en cantidad estimada para un adulto de 60-70 kilos. Era mi peso. El mensaje estaba claro. Esa dosis era para mí. Dejé el informe sobre la mesa y caminé hasta el espejo del comedor. Me vi las manos, las mismas con las que la crié, con las que le curé fiebre, con las que la vestí de blanco en su primera comunión. Elisa me odiaba con método, no con rabia, con precisión. Esa certeza dolía más que cualquier enfermedad. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en Cicatrices de Hogar. Aquí, cada herida tiene una voz, y cada madre, una historia que merece ser contada. El teléfono fijo volvió a sonar cerca del mediodía. ¿Sí? Silencio.
Después, la voz de Julio, mi yerno. Suegra. Mi papá despertó. Está débil, pero fuera de peligro. Cerré los ojos. Gracias, hijo. ¿Qué dijo el médico? Que no saben qué tomó, pero que fue algo raro. ¿Quieren analizar lo que bebió? Yo tengo la botella. ¿Puedo pasar por ella? Me quedé pensando. Si la policía entraba, mi casa dejaría de ser mía. No, hijo. Yo misma la llevaré cuando el hospital lo pida. Está bien. Elisa va a pasar a verte más tarde. Dice que necesita hablar contigo. El estómago se me encogió. ¿Elisa? No le pedí que viniera, no quería verla. Pero algo dentro de mí, esa parte que todavía cree que las madres pueden arreglar lo roto, decidió esperarla. La tarde se estiró lenta. Limpié la cocina 3 veces. Cambié el mantel, pero seguía viendo la mancha del vaso que se quebró. A las 6:20, un auto blanco se estacionó frente a mi casa. Bajó Elisa. Tacones, perfume, lentes oscuros, aunque ya no había sol. El corazón me latía como cuando el médico me dijo que Ramiro no tenía remedio. Abrió la puerta sin esperar a que yo la invitara. «Mamá, pasa», dije, y la palabra me salió raspada. Se sentó. Miró la mesa, el sobre, la botella en la bolsa. «Julio dice que estás asustada». «¿Tú no?», pregunté. Sonrió con una paciencia que me recordó a cuando tenía 15 años y creía saberlo todo. «A veces uno exagera, mamá. No todo lo malo tiene intención». «¿Y qué intención tiene un veneno?». No contestó. Cruzó las piernas, sacó del bolso una cajita de cigarrillos finos. Encendió uno. «No vine a discutir. Vine a pedirte que no digas tonterías. Si te preguntan por esa botella, di que fue un error de fábrica. Yo puedo arreglarlo». «¿Arreglar qué?», dije. «Todo, incluido a don Aurelio». El cigarro le tembló entre los dedos. «No sabía que lo ibas a compartir». El aire se volvió de plomo. «Entonces, sí sabías qué traía». No respondió. Yo sentía el zumbido de la sangre en las sienes. «¿Por qué, Elisa?», pregunté. «¿Qué hice para que quisieras borrarme?». «Nada, mamá. Ese es el problema. Nunca hiciste nada. Nunca me defendiste. Nunca te importó lo que sentía. Viviste para los muertos, para papá, para tus recuerdos, para esa casa vieja. Yo solo quise cerrar un ciclo». Sus palabras eran cuchillos sin filo. No mataban, pero abrían despacio. Me levanté, despacio. «Tu ciclo casi mata a un inocente». «La culpa no fue mía», dijo. «Fue del destino». «El destino no envenena, hija. Lo hace la gente». Tiró el cigarro en el suelo y lo apagó con el tacón. «No sabes con quién te metes, mamá». «Sí sé», le respondí. «Me metí con mi propia sangre». Se levantó. Me miró con una sonrisa vacía. «Entonces, haz lo que creas, pero si me hundes, te llevo conmigo». Cerró la puerta de un golpe. Esa noche, el hilo del marco sí estaba roto. Lo supe antes de verlo, porque la casa olía diferente, a perfume y a miedo. Abrí el cajón donde guardaba el frasco de Camilo, vacío. También faltaba el informe. Me senté en la cama, las manos sobre las rodillas. El silencio, esta vez, no pesaba. Dolía. Encendí la grabadora vieja de Ramiro, una de esas de cassette. Puse una cinta nueva y hablé al aire. «Mi nombre es Lucía Barragán. Si algo me pasa, busquen a Camilo Rentería. La botella fue manipulada por mi hija, Elisa Barragán. Esto no es un accidente». Dejé la grabadora encendida sobre la mesa. Después escribí en el cuaderno: «Ya no soy madre, soy testigo». Fui a la ventana. En la calle, el coche blanco seguía ahí, con las luces apagadas. El motor encendido. El miedo se me subió a la garganta. Pero debajo del miedo había otra cosa. Una calma que solo tienen las personas que ya perdieron demasiado. Tomé las llaves y salí. El viento de la noche era frío. Me acerqué al auto. El vidrio bajó despacio. No era Elisa. Era un hombre que no conocía, moreno, sin expresión. «La señora Barragán», dijo. «Le recomiendo que no se meta donde no la llaman». Y arrancó. Me quedé sola en la calle, viendo cómo las luces rojas se alejaban. La ciudad parecía contener el aliento. Volví a casa. Cerré la puerta con llave. Corté un pedazo nuevo de hilo y lo coloqué. Luego me senté frente a la grabadora y susurré: «Mañana iré con el teniente Durán. Si no llego, esta cinta sabrá lo que pasó». Y por primera vez en años, recé, no para pedir ayuda, para que el día siguiente tuviera la decencia de amanecer.
La mañana siguiente llegó como un ruido, no como una luz. Un ruido de camiones lejanos, de vendedores de tamales, de niños uniformados que aún no saben que la vida también se quiebra. No dormí. Me quedé toda la noche con la grabadora encendida y el hilo en la puerta, mirando cómo el amanecer borraba las sombras. Cuando dieron las 8, tomé el cuaderno, la cinta y el frasco vacío donde antes guardaba la muestra del whisky. Lo envolví en un pañuelo blanco. No había desayuno que pudiera bajar por la garganta. Cerré la puerta, verifiqué el hilo, intacto, y salí hacia la fiscalía. El edificio quedaba a 6 calles. Caminar en Puebla siempre fue un consuelo para mí. El olor a pan dulce, el eco de las campanas, la gente saludando con un «buenos días», que suena más a costumbre que a esperanza. Pero esa mañana, cada paso era un juicio. En la recepción, un agente joven me pidió nombre y motivo. «Vengo a declarar un intento de homicidio», dije sin temblar. El bolígrafo se le detuvo un segundo en el aire. «¿De quién, señora? ¿De mi hija?» Me miró con cara de no saber si llamar a un psicólogo o a un fiscal. «Espere un momento», dijo, y se levantó. A los 10 minutos apareció un hombre de bigote grueso y mirada firme. «Teniente Héctor Durán», se presentó. «Pase, por favor». Su oficina era pequeña, con una ventana a la calle y una planta seca en la esquina. Durán cerró la puerta y esperó en silencio. Lo conté todo. La botella, el temblor, la llamada, la visita, la amenaza, el hombre en el auto. Cada palabra salía como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. No me interrumpió, solo apuntaba. Cuando terminé, sacó un cigarro sin encenderlo y lo giró entre los dedos. ¿Tiene pruebas? Puse el pañuelo sobre la mesa. El frasco donde estaba la muestra, la grabación de anoche y el informe que el profesor Camilo Rentería elaboró. ¿Y el informe? Desapareció. ¿Cómo desapareció? Mi hija lo tomó. Durán asintió despacio. ¿Puedo escuchar la grabación? Saqué la cinta, la coloqué en una grabadora vieja que llevaba conmigo. Le di play. Mi voz sonó más débil que en mi cabeza. Si algo me pasa, busquen a Camilo Rentería. Cuando terminó, el teniente apagó el aparato y me miró. Usted sabe que si esto es verdad, su hija va a la cárcel. Lo sé. Y si no lo es, puede perderla para siempre. Ya la perdí, teniente. Lo que quiero es no perderme yo. No dijo nada más. Llenó un formulario, me pidió firmar. Voy a mandar a alguien a su casa a revisar. No mueva nada. Ya no me queda mucho por mover, respondí. Salí de la oficina con un recibo en la mano. Denuncia formal por intento de homicidio. Lo guardé en el bolsillo como quien guarda una herida. Al regresar, vi la puerta entreabierta. El hilo colgaba roto. El corazón se me subió a la garganta. Entré despacio. Nada revuelto, pero algo faltaba. La grabadora. El casete que había dejado como respaldo, desaparecido. Me senté en la silla, sin llorar. En la mesa había un papel doblado en 4. Lo abrí. No digas que no te avisé, mamá. No firma. Pero el perfume, el mismo de ella. Me levanté. Busqué entre los cajones del ropero viejo, donde guardaba los recibos de la luz. Allí, dentro de un sobre olvidado, encontré una foto. Elisa tendría unos 6 años, con un vestido de flores que yo misma le cosí. Sonreía con los dientes chuecos y la mirada limpia. Ese rostro no podía ser el mismo que había dicho. Yo me encargo. Guardé la foto en el cuaderno. Anoté debajo. El amor es un veneno más lento. Por la tarde, el teniente Durán vino personalmente. Sin uniforme, en camisa blanca, traía una libreta. Necesito hacerle unas preguntas, señora Barragán. Adelante. ¿Su hija tiene conocimientos de química o farmacia? Estudió bioquímica, trabaja con productos naturales, extractos, esencias. ¿Sabe si recientemente pidió permiso de importación de alguna sustancia? No, pero tiene un taller en su casa. Anotó. Vamos a solicitar una orden de cateo. Puede tardar unos días. Mientras tanto, no se quede sola. No tengo con quién quedarme. ¿Y su yerno? Él no sabe lo que pasa. No quiero que lo sepa todavía. Durán cerró la libreta. Le voy a dejar mi número. Si nota algo raro, me llama. Día o noche. Me escribió en un papel arrugado. 55 097 8421. Ten, Durán. Cuando se fue, la casa volvió a ser mía. Pero ya no se sentía igual. El viento entraba por la rendija de la ventana como si buscara testigos.
Encendí una vela frente a la foto de Ramiro y recé bajito. Si me estás oyendo, no dejes que me tiemble la voz. Esa noche el teléfono volvió a sonar. Número desconocido, contesté. Silencio. Luego una voz masculina, grave, la misma del coche. Dije que no se metiera. Colgué sin responder. El corazón me latía en los oídos. Llamé al número del teniente. Contestó rápido. «Sí, señora Barragán». Volvieron a llamar. ¿Reconoció la voz? El hombre del coche. «No abra la puerta. Envío una patrulla». Me quedé junto al teléfono, oyendo el eco de su voz en mi cabeza. Las luces de la calle titilaban como si dudaran en quedarse encendidas. A los 20 minutos, escuché el motor de una patrulla. 2 oficiales bajaron. Uno de ellos revisó la reja. «No hay nadie, señora». «Lo sé, ya no esperan que los vean». Firmé un papel que decía «Revisión sin incidentes». Cuando se fueron, el silencio regresó más hondo. A medianoche, el timbre sonó. 3 veces, fuertes. Me acerqué a la ventana. Era Julio, con el rostro cansado. «Suegra, tengo que hablar con usted». Abrí la puerta. «¿Qué pasó?» Elisa se fue de la casa. Dejó una carta. «¿Qué dice?» Me la mostró. Papel de hotel, caligrafía perfecta. No soporté que desconfiaran de mí. Si alguien pregunta, digan que necesitaba descansar. Nos vemos cuando todo se calme. Julio tenía los ojos húmedos. «No entiendo nada». «Yo sí», le dije. «Está huyendo». Le serví café. Mientras lo bebía, me contó que Elisa había sacado dinero del banco y que alguien la vio rumbo a Veracruz. «No lo repita, pero creo que algo grave está pasando», dijo. «¿Ya está pasando, hijo?» Amaneció otra vez. Puebla olía a pan y miedo. Abrí el cuaderno. Escribí en letras grandes. «Cuando la sangre se esconde, la verdad empieza a oler». Sabía que el teniente Durán no tardaría en venir con nuevas preguntas. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era solo miedo, era propósito. Decidí guardar copia de todo en un sobre amarillo. En la tapa escribí: «Si desaparezco, entregarlo a Héctor Durán». Lo dejé bajo el mantel, justo donde el sol golpea cada mañana. Ahí donde, si algo me pasaba, la luz sería testigo. Y entonces supe. Elisa no solo estaba huyendo, estaba esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. Y lo haría, porque ya no era la madre herida. Era la mujer que había aprendido que incluso los hilos rotos pueden coser justicia. El teniente Durán volvió 2 días después. Venía más cansado, con los ojos hundidos de quien lleva noches leyendo entre mentiras. Me informó que la orden de cateo para la casa de Elisa en Veracruz estaba lista, que viajaría esa misma tarde con 2 agentes. «No espere milagros, señora Barragán», me dijo, «pero a veces los culpables dejan huellas donde creen que nadie mira». Le ofrecí café y por un instante supe que también él había sido hijo alguna vez. El silencio entre los dos pesaba más que el vapor del café. Cuando se fue, me quedé sola, mirando el cuaderno. Allí, entre las líneas torcidas, noté algo nuevo. La hoja siguiente estaba arrancada. No recordaba haberla quitado. Fui hasta la ventana. Afuera, el aire olía a humo. Alguien había encendido una fogata cerca del río. El río Atoyac. Mi mente se fue sola a ese lugar. Elisa jugaba allí de niña, tirando piedritas y riendo como si el mundo fuera un charco. Decidí ir. Caminé con paso firme, llevando en la bolsa el sobre amarillo que decía: «Si desaparezco, entregarlo a Durán». El sol caía abajo y el agua del río reflejaba un brillo sucio. A pocos metros, entre los sauces, vi algo que no esperaba. Un auto blanco, igual al del hombre que me había amenazado. Me escondí detrás de un árbol. 2 figuras. Una mujer de cabello recogido, otra más baja, vestida con abrigo negro. La mujer del abrigo sostenía una caja. La otra era Elisa. Lo supe por el gesto, por la forma de girar el cuello cuando hablaba. No necesitaba ver su rostro, mi corazón golpeaba. Avancé un paso, despacio. El viento llevó su voz hasta mí. «¿Y si alguien lo encuentra?», preguntó la otra. «No lo harán», respondió Elisa. «Esto termina hoy». El sonido del agua cubrió el resto. La mujer del abrigo abrió la caja. Vi un brillo metálico y después un golpe. Elisa retrocedió, tropezó con las piedras y cayó de rodillas. La otra mujer la apuntaba con algo que brillaba, una pistola. Quise gritar, pero el miedo me apretó la garganta.
Entonces oí la voz de Elisa, débil. No, no fue mi madre. Fue idea tuya. Y un disparo rompió el aire. El eco se mezcló con el murmullo del río. La mujer del abrigo corrió hacia el auto y desapareció entre el polvo. Yo corrí. Elisa estaba tirada en la orilla, con la mano sobre el costado. La sangre manchaba la tierra como si el río la reclamara. Se giró hacia mí. «¿Mamá?» «No hables», le dije, arrodillándome. «No hables, hija. Perdóname, yo no sabía que...» Tosió, los ojos vidriosos. «Que él quería matarte de verdad». «¿Quién?», pregunté. «Julio». La palabra cayó como una piedra en el agua. Intenté sostenerla, pero su cuerpo ya se rendía. El río se la llevó con una calma cruel. Grité. Grité su nombre hasta quedarme sin voz. El sonido del motor llegó después. Una camioneta con las siglas de la policía ministerial frenó en seco. Durán bajó con 2 agentes. Me encontró de rodillas, con las manos rojas y la mirada perdida. «¿Qué pasó, señora?» «¿La mataron?», dije. «No fue ella, fue él». Durán no preguntó más. Mandó acordonar la zona. Uno de los agentes recogió la caja que la mujer había dejado. Dentro, una pistola y un frasco de vidrio con líquido ámbar. El frasco tenía una etiqueta: extracto experimental, propiedad de Barragán y Asociados. Durán me miró sin hablar. Yo ya sabía lo que él pensaba. Julio Barragán, mi yerno, era socio de Elisa. Los extractos que vendían en línea eran algo más. Veneno disfrazado de negocio familiar. Esa noche me llevaron a declarar. No lloré. Las lágrimas ya no tenían sentido. Elisa murió al amanecer. Durán me lo dijo en voz baja, con respeto. «Lo siento, Lucía», alcanzó a decir tu nombre. Le entregué el sobre amarillo. «Aquí está todo», dije. Las notas, la cinta, el informe de Camilo. Durán los tomó con cuidado. «¿Quiere protección?» «No». «¿Por qué?» «Porque lo que me queda por vivir ya no se puede proteger». Días después apareció Julio. En la televisión lo mostraban esposado. Habían encontrado en su casa documentos falsificados, pruebas de exportación de sustancias prohibidas y correos donde hablaba de una solución definitiva para el conflicto familiar. El noticiero lo resumió en una frase: empresario poblano detenido por intento de homicidio y encubrimiento de asesinato. Pero no dijeron la parte que dolía más, que el veneno tenía mi nombre escrito. Una tarde, el teniente Durán vino a verme. Traía un sobre en la mano. Dentro, una hoja. Era el último testimonio de Elisa, dictado en el hospital antes de morir. Yo fabriqué el veneno, pero fue Julio quien lo ordenó. Dijo que mamá era un obstáculo. Pensé que no lo usaría. Solo quería que me quisiera otra vez. La letra era torpe, temblorosa. Durán me miró con una mezcla de compasión y respeto. Ahora todo está claro. Nada está claro, teniente, dije. Cuando la sangre se mezcla con el miedo, la verdad siempre sale turbia. Esa noche volví al río. Llevé flores, las lancé al agua y las vi irse, una por una. El viento traía olor a lluvia, como si el cielo también quisiera borrar las huellas. Me quedé allí mucho rato, viendo cómo la corriente se llevaba lo poco que quedaba de mí. Cuando el sol cayó, abrí el cuaderno y escribí: no hay justicia que devuelva una hija, pero hay justicia que impide que otras madres pierdan la suya. Cerré el cuaderno y me prometí que, aunque ya no tuviera fuerzas, contaría esta historia, no como venganza, sino como advertencia, porque en este país los regalos no siempre traen amor, a veces traen silencio. Y un silencio que tiembla. Siempre está tratando de decir la verdad. El otoño llegó de golpe, con sus mañanas frías y su olor a hojas podridas. Habían pasado 3 meses desde aquella tarde en el río. La ciudad seguía girando, indiferente, mientras yo aprendía a vivir con un apellido que ya nadie decía sin bajar la voz: Barragán. El juicio contra Julio comenzó un jueves. El Palacio de Justicia de Puebla parecía más grande que nunca, un monstruo de concreto con las entrañas llenas de murmullos. Durán me acompañó. «No está obligada a hablar», me dijo. «Su testimonio ya está grabado». «No vine por obligación, teniente. Vine a mirar a los ojos a quien destruyó lo que era mío». Entré a la sala. Julio estaba sentado frente al juez. Traje gris, el cabello más corto, pero los mismos ojos vacíos que el día que me dijo: «Suegra, necesito ver esa botella». No me miró.
A su lado, un abogado joven movía papeles como si pudieran esconder la verdad bajo la tinta. Cuando pronunciaron el nombre de Elisa Barragán, el aire cambió. Un murmullo recorrió la sala. La fiscal leyó el informe final. Sustancias tóxicas producidas en el laboratorio de la pareja, exportaciones ilegales, falsificación de firmas y una grabación hallada en el teléfono de Julio donde hablaba con la mujer del abrigo, identificada como su socia y amante, sobre eliminar el problema antes de fin de mes. Mi nombre era El Problema. El juez pidió silencio. Durán me hizo una seña. Era mi turno. Caminé hasta el estrado. El suelo crujía bajo mis zapatos. Respiré hondo. Frente a mí, Julio levantó la vista por primera vez. Su mirada no tenía culpa, solo cansancio. ¿Puede decir su nombre completo?, preguntó el juez. Lucía Barragán Hernández. ¿Relación con el acusado? Suegra. Un murmullo corrió otra vez. El juez levantó la mano y todo calló. La fiscal me pidió relatar los hechos. No leí papeles. No llevé notas. Solo hablé. Del regalo. Del temblor de don Aurelio. Del silencio de Elisa. Del disparo junto al río. Mientras hablaba, sentí algo que no esperaba. Paz. El dolor seguía ahí, pero ya no pesaba. Era como si por fin la herida tuviera forma. Cuando terminé, el juez bajó la vista. Durán asintió despacio, como quien cierra un libro que sabe necesario. El abogado defensor intentó hablar. Dijo que Julio estaba mentalmente alterado, que Elisa había manipulado todo, que no había pruebas directas de su intención homicida. Pero la grabación, la carta de Elisa y el testimonio de Camilo bastaban. El veredicto llegó 2 horas después. Culpable. 25 años de prisión por homicidio culposo, intento de asesinato y tráfico de sustancias ilegales. No aplaudí, no lloré, solo me quedé allí, escuchando el sonido del martillo del juez. Un golpe seco. El final de una historia que nunca quise contar. Salí del tribunal con Durán. El cielo estaba gris, pero no llovía. «Hizo lo correcto, señora Barragán», dijo él. «No lo sé, teniente. Nadie gana cuando la justicia llega tan tarde. A veces no se trata de ganar, se trata de no callar». Asentí, y por primera vez entendí el valor del silencio, no como cobardía, sino como espacio donde la verdad respira antes de ser dicha. Esa noche regresé a casa. Encendí una vela por Elisa y otra por don Aurelio, que aún seguía en terapia. La casa ya no olía a miedo, sino a polvo antiguo, a algo que fue y no volverá. Me senté en la mesa, abrí el cuaderno y escribí. Hablé. No para castigar, sino para que el nombre de mi hija no terminara ahogado en el río. Guardé el cuaderno en el cajón, junto a la foto de Elisa de niña. En la imagen, su sonrisa seguía limpia, intacta. Decidí recordarla así. Antes de apagar la luz, miré el reflejo del vidrio de la ventana. Ya no temblaba, ni mis manos, ni mi voz, y entendí que, a veces, el silencio también puede ser un testigo fiel, el único que sobrevive cuando todos los demás han dicho lo necesario. Han pasado 14 meses desde el juicio. Puebla sigue siendo la misma ciudad de campanas y hornos de pan, pero yo ya no soy la misma mujer. La vida, después de todo, tiene la costumbre cruel de seguir como si nada. Elisa descansa en el cementerio de San Baltasar. A veces llevo flores, otras solo camino hasta la entrada y me quedo mirando desde lejos. No porque no la quiera, sino porque aún no sé cómo hablarle sin que me tiemble el alma. Un día la perdoné en silencio, sin ceremonias. Lo hice mientras doblaba la ropa que era suya y sentí el olor que quedó en las mangas. Jazmín, laboratorio, culpa. El río donde murió ahora está cercado con cintas amarillas y la gente lo evita. Pero para mí, ese lugar se volvió un altar. Cada mes dejo ahí un hilo blanco atado a un sauce, uno nuevo, uno por cada verdad que me atreví a decir. El primero lo até el día que testifiqué, el segundo cuando perdoné a Elisa, el tercero cuando decidí volver a abrir las cortinas de mi casa. Al séptimo hilo, el viento empezó a llevarlos, y entendí el mensaje. Ya no necesitaban quedarse. El teniente Durán vino a visitarme hace poco. ¿Había envejecido también? Me contó que Julio pidió verme desde la cárcel. «Dice que quiere disculparse», dijo él. «¿Y cree que debería ir?», pregunté. «No lo sé, señora Barragán. A veces el perdón no se entrega en persona». Pensé en eso varios días. Al final, escribí una carta que nunca envié. Solo decía,
Te perdono, no por ti, sino por lo que necesito dejar ir. La guardé entre las páginas del cuaderno, en el mismo lugar donde escribí esperar sin confiar. Porque aprendí que confiar otra vez no siempre es volver a creer. A veces es decidir no tener miedo de recordar. Camilo, el profesor, sigue viniendo de vez en cuando. Trae pan dulce y café, y conversamos sin nombrar el pasado. Dice que planea jubilarse y que mis notas sobre la sustancia tóxica serán usadas en una campaña universitaria para alertar sobre el tráfico de venenos disfrazados de remedios naturales. Tu caso va a servir para proteger a otros, me dijo, y esa frase me dio un sentido que ni la justicia me había dado. Una mañana de domingo, mientras limpiaba el corredor, encontré el viejo ovillo de hilo blanco con el que marcaba las puertas. Estaba casi gastado, pero aún fuerte. Lo tomé y salí rumbo al río. El agua corría lenta, como cansada de guardar secretos. El sol brillaba entre los árboles, y por primera vez no sentí miedo de acercarme. Amarré el último trozo de hilo al tronco más viejo y lo dejé flotar al viento. Por lo que se rompió, por lo que aún une, por las voces que callaron y las que aprendieron a decir. El hilo se movía, bailando con el aire, y en ese movimiento reconocí algo parecido a la paz. Esa noche escribí el último texto en mi cuaderno. He contado mi historia, la de una madre que creyó recibir un regalo y recibió una advertencia, pero también la de una mujer que aprendió que la verdad no se grita, se sostiene como un hilo invisible entre las manos hasta que deja de temblar. Apagué la lámpara. El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez era distinto. Era un silencio limpio, y mientras me dormía creí escuchar la voz de Elisa, suave, como cuando era niña. «Ya puedes descansar, mamá». Sonreí, sin abrir los ojos. Porque tal vez, al final, el perdón no se dice, se siente. Lucía Barragán se convirtió, años después, en una figura de referencia para una fundación que lleva su nombre, Hilos de Luz, dedicada a madres que buscan justicia por crímenes domésticos y silencios familiares. En cada caso, ellas atan un hilo blanco a un árbol, recordando que incluso lo roto puede volver a unir lo humano.